Muy buenos días, muy buenos días. Arrancamos la mañana inspirados con buena música, con buena música. El flaco se puso creativo y nos ayudó a ambientar esta mañana con un tema a propósito de esa sonora licitación de la Dirección General de Transporte y Tránsito Terrestre, DGCET, que ha sido pues ventilada, comentada, titulada, criticada, defendida por algunas personas en redes sociales. Es uno de los temas con los que vamos a enfrentarnos desde el punto de vista positivo durante la mañana de hoy. Esa licitación, estábamos acá sacando cuentas, Federico tiene el dato exacto, pero sabemos que son 1947 pitos que busca licitar DGCET. Y no es el pito nada más, es el pito con el portapito, con la cadena. Es el combo completo, un combo. Es un combo, señores. Y un pulmón para soplar duro. Sí, entonces... Incluido. La verdad es que... Yo pensaba que incluía a la gente también, que quizás venían con algunos agentes especiales, ahora no, que... lo que hay es que darle una ayudadita para los DGCET con ese calorazo que está haciendo en estos días. Miren, de verdad, los amigos de DGCET, esto no es en contra de ustedes, a los agentes, que ustedes son la mayoría están haciendo lo mejor que pueden. Yo los veo a las 12 del mediodía con aquel solazo y digo, caramba, eso hay que quitarse el sombrero, chapó, chapó. Eso al margen de que no están resolviendo el tema del tránsito, pero usted, señor agente, que está ahí en una intersección haciendo su trabajo, esto no es en contra de usted. Se trata, señores, de una licitación que asciende a los 5 millones de pesos. Hay gente sacando cuentas que si en los couriers, y sepan que con el tema de Amazon Air le va a costar igual. Porque hay gente que decía, como viene Amazon Air cargo, pues entonces ahora resulta que nos va a salir todo más barato. No, es exactamente lo mismo. De cualquier manera, esa es una de las informaciones. ¿Van a servir esos 2.000 y pico de pitos para resolver el tema del tránsito? ¿Van a servir para hacer algún tipo de fiscalización, sobre todo a los buenos amigos motoristas, pobres padres de familia que transitan en contravía por al frente de todos los DGCET? Responda usted a esa pregunta. Eso no quiere decir que esa gente no tiene que estar bien equipada, pero yo creo que hay que ir un poquito más allá. Bueno, vámonos a Baní rapidito. No sé si el amigo Kelvin, que ayer me dijo, Catherine, ve aquí. Yo insisto, ese crédito es para el Listín Diario, nosotros nada más lo mencionamos. El Drink Sinaloa, de esta familia creativa banileca de la comunidad de Santa Rosa, que decidió cambiarle el nombre. Bueno, cambiarle el nombre no, rebautizar un local que hasta ahora se llamaba, ahí ya no operaba hace mucho tiempo según me dicen, pero ahí operaba una iglesia, un lugar de oración que se llamaba Esta es la casa de Dios y puerta del cielo. Pero ellos lo renombraron y le pusieron Sinaloa Drink. Y forraron ese lugar con imágenes del Chapo Guzmán, de... ¿quién está ahí? Pablo Escobar, toda esa gente digna, ¿no? Le consiguió la Procuraduría General de la República un bajadero para que tuviesen que cesar operaciones y le quitaron letreros, etcétera, porque dice Procuraduría que hay que aplicar la ley 50-88 y le decía a los compañeros que esa ley 50-88 restringe y prohíbe en su artículo 36 la exaltación y propaganda de la narcocultura, lo que les mencionábamos ayer. Prohíbe la exaltación del consumo de drogas, aunque sea subliminalmente, y a la venta de drogas. Entonces, bueno, ya que la Procuraduría ha decidido darle la cara a esto y aplicar esa ley, yo creo que tienen mucho trabajo. Más allá que el Bar Sinaloa, que el Drink Sinaloa. Hay mucho que hacer. Aprovechen por buscar todas las casas productoras de música que precisamente se prestan para grabar música que exalta, promueve y no subliminalmente, explícitamente el consumo, el tráfico, el microtráfico, etcétera. Ya que nos estamos poniendo puristas, pues denle para allá. Qué bueno, cuenten con nosotros. Cuenten con nosotros. Vamos a continuar, amigos, hablando de informaciones internacionales rapidito, no quiero extenderme mucho. Hoy tenemos, como saben, viernes de salud mental y estará con nosotros el doctor José Miguel Gómez, que nos estará hablando de temas de interés. Hoy es Día Mundial del Periodista Turístico.
Saludos a Reinaldo Caminero, mi buen amigo de la revista Bohío, un hombre entregado precisamente a no solamente al diarismo del turismo, sino a la perspectiva de lo que significa este sector para la República Dominicana. Un abrazo, Reinaldo, te quiero mucho, buen amigo, solidario, en fin. El Día Mundial del Hermano, el Día Mundial de la Mujer Indígena, también nos dicen por acá, y el Día Internacional de la Beneficencia. Pero también es el día en que el señor Donald Trump va a renombrar, ¿saben ustedes? El Departamento de Defensa de Estados Unidos, y lo va a llamar Departamento de Guerra. Esos dos términos que son, no vamos a decir necesariamente opuestos, porque toda guerra cuenta con una defensa, pero renombrar a ese departamento como Departamento de Guerra tiene una serie de lecturas que están, bueno, explícitas en lo que va a ocurrir y en la responsabilidad que tendrá el señor Pete Hegseth, que bueno, además de responder recientemente al tema de Nicolás Maduro, bueno, lo vimos además con un cambio de outfit. Pete Hegseth, recuerden, hasta ahora era un popular periodista de Fox News y se ha entonces alistado, para decirlo en términos de guerra, a la administración de Donald Trump. Es uno de sus principales colaboradores. Hoy, señores, hay que estar atentos de lo que ocurre en el Caribe y durante toda esta semana, porque el señor Marco Rubio está en Ecuador, ya fue a México, se dio la mano con Claudia Sheinbaum, esa imagen no le gustó a mucha gente, y está ahora en Ecuador, en donde se reunió con el presidente Noboa, abrió la posibilidad de establecer junto a Noboa, si se aprueba un cambio en la constitución de ese país, el establecimiento de una nueva base militar en esa nación. Recuerden que precisamente en Ecuador y en el Pacífico se encontraba hasta la presidencia del señor Rafael Correa la base militar de Manta. Esa base militar que fue ampliamente criticada durante esa década y que fue, en todo caso, puesta al margen, dejó de operar tras esa disposición constitucional aprobada por Correa, en donde se eliminaba la posibilidad de que cualquier país pudiese operar algún tipo de base en esa nación. El señor Rubio ha hecho una declaración porque le respondió a un periodista que le hablaba sobre algo que le preocupaba, por cierto, a Nelson, y era que la ONU no mencionaba a Venezuela como un país en donde se promovía el tráfico de drogas, etcétera. Pero vean cómo le respondió Marco Rubio. No sé si producción tiene a tiro el corte, pero palabras más, palabras menos, le dijo, ¿cuál gobierno? ¿Cuál gobierno? Vamos a verlo. Tal vez lo van a poder hacer. Los Estados Unidos va a tomar medidas. Mira, primero, Nicolás Maduro es un narcotraficante y es un terrorista. Y no lo digo yo, lo dice un gran jurado en el estado de Nueva York. ¿Oye? En el estado de Nueva York la fiscalía presentó evidencia y ellos lo encausaron. Un gran jurado de individuos en el estado de Nueva York. Salió después, hace 2 años, un nuevo encausamiento que detalla el papel que tomó Nicolás Maduro, especialmente empezando en los años de Chávez, con la droga. Así que nosotros no estamos, a mí me preguntan ustedes de las Naciones Unidas, están en desacuerdo, a mí no me importa lo que dicen las Naciones Unidas, a mí no me importa. Nosotros eres un fugitivo de la justicia norteamericana, no es el líder legítimo de Venezuela, no lo hemos reconocido, eres un fugitivo encausado que está enfrentando cargos en el Distrito Sur de Nueva York, en los Estados Unidos, por un gran jurado. La otra pregunta fue que si nosotros vamos a hacer acciones parecidas a lo que ocurrió el otro día con estos grupos narcoterroristas en países que son aliados. Y le diré que en esos países, por ejemplo, posiblemente no sea necesario, porque esos países lo van a hacer o van a cooperar con nosotros. Van a cooperar con nosotros en esas acciones. No, en el caso de Venezuela no pueden cooperar con nosotros porque ellos son parte del terrorismo. Bueno, ahí está la declaración de Rubio, ha llamado la atención varios conceptos que ha utilizado, el tema de a mí no me importa lo que diga la ONU, pero también el término fugitivo, porque cuando alguien está fugitivo, pues entonces se supone que hay que ir a buscarlo. Entonces la pregunta que mucha gente se hace, y esto por supuesto se suma al efecto especulativo que tiene mucha gente pues ansiosa, tiene que ver con que sí, el gobierno de Estados Unidos, más allá de ejercer presión con la colocación de estos buques, cercando de alguna manera lo que ellos llaman operativos del narcotráfico en la región del Caribe Sur, pues va a proceder a
buscar a la procura de ese fugitivo. No lo sé, pero en las últimas horas también se ha elevado otra alerta, y es que el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que probablemente a partir de hoy, probablemente no, ya si ya lo anunciaron, ya Trump firma y firma grandote, no se va a llamar Departamento de Defensa, sino Departamento de Guerra, anuncia y publica oficialmente que según 2 aeronaves militares venezolanas volaron cerca de un buque de la Marina estadounidense para provocar y en este caso para interferir, dice, con nuestras operaciones en contra del narcoterrorismo. Es una imagen pública del Departamento de Defensa. Hay algunas versiones en los medios de comunicación de Estados Unidos que apuntan a que habrían sido 2 F-16, pero hasta ahora el gobierno venezolano no se ha referido textualmente sobre ese particular. Veía una declaración del ministro Iván Gil, del canciller de Maduro, en donde se refería pues a otras cosas, ¿no? Al tema de Manta, pero no habló específicamente de si hubo o no algún tipo de acercamiento de aeronaves militares venezolanas sobre estos buques que están desplegados en aguas internacionales y que, como saben, según se ha dicho por parte de las autoridades estadounidenses, atacaron a una embarcación específicamente en aguas internacionales que transportaba, según ellos dicen, a 11 narcotraficantes. Hay 2 periodistas venezolanos, para los que creen que esto es ficción, esta embarcación que zarpó con 2 periodistas venezolanos de mucho prestigio, a quien tengo el honor de conocer y con los que he compartido incluso labores de calle, me refiero a labores periodísticas, de reporterismo, que han investigado y han hablado de una población que se llama San Juan de Urama. San Juan de Urama está en la península de Paria. Los que conozcan el territorio venezolano saben que desde Paria se ve Trinidad y Tobago, está muy cerca, bastante cerca. Y por eso estos barcos, estas yolas en República Dominicana, peñeros en Venezuela, pueden recorrer ese territorio con bastante facilidad, y nada más hay que irse a las redes sociales de la población de ahí, de San Juan de Urama, para ver que ese tipo de embarcaciones están allí. No estamos diciendo que sea esa porque no tenemos elementos para decirlo, pero ellos dicen esa embarcación sí salió el lunes en la noche desde esa localidad y ya están los familiares llorando a esos marineros que Estados Unidos los identifica como narcotraficantes. Esa población ya ha tenido enfrentamientos desde el año 2018 por parte del Tren de Aragua. Rona Riz, que es una de estas periodistas, escribió un libro del Tren de Aragua, tiene años investigando el Tren de Aragua, y ella dice, esa población está totalmente tomada, cooptada por el narcotráfico y por el Tren de Aragua. Nada, buen día, compañeros. En el ámbito nacional hay muchísimos temas. Hay una declaración de Danilo Medina que dio agua de beber y un acuerdo que sigue sin generar necesariamente mucha expectativa, aunque sí hay expectativa, pero yo creo que no ha convencido a una parte importante de la sociedad. Federico, Yanesi, Héctor, amigos, buen día. Feliz viernes, ¿eh? El maxi acuerdo. Buenos días, buenos días. Me gusta eso. Catherine, buenos días. Yanesi, Federico, a todos los televidentes y a todos los amigos que nos sintonizan por las distintas plataformas hoy. Viernes 5 de septiembre. Ya Catherine dijo lo que se conmemora. Y hoy también cumpleaños la hija de Vico, sí. Los de mi generación saben. ¿Cómo? Federico de una vez brincó. ¿Sabe a qué me refiero? Porque ese tema ha dado agua, hay que beber. Pero se están perdiendo los valores porque no he visto nada en las redes. Normalmente eso era tendencia. La niña Catherine no sabe. Yo no sé. Catherine no sabe. Yo no sé de esa época. No, Los de mi generación saben a lo que me refiero. Hoy cumpleaños la hija de Vicosí, hoy es 5 de septiembre. Y los que no, cheque en Google o la inteligencia artificial y le va a dar una explicación. Un tema realmente emblemático de Vicosí, que es uno de los, yo creo que sí todo el mundo sabe, casi todo el mundo sabe quién es Vicosí, que es uno eso sí de los precursores del rap en español, sobre todo allá en Puerto Rico. Lo estoy googleando. Entonces, ese fue uno de los temas que más pegó, pero que además tiene una carga simbólica muy importante. Y todos los 5 de septiembre, no solamente el tema se oye, sino que en los últimos años, cuando ya tenemos redes sociales, se pone en tendencia la palabra 5 de septiembre, la hija de Vicosí, ese tipo de
término, pero se están perdiendo los valores. Y otra muestra de que se están perdiendo los valores que no estamos recibiendo, y voy a tener que hacer esta denuncia pública, aunque dicen que los trapos sucios se lavan en casa, pero no estamos recibiendo un recordatorio que enviaba Federico al grupo todos los viernes en la mañana. No está ocurriendo desde hace varios viernes. Yo sé que él dirá, bueno, pero ustedes lo pueden tener ahí, pero no es lo mismo cuando uno se levanta y ve ese audio a las 5:30 de la mañana, que entonces uno se pone en modo viernes. Sí sabemos que es viernes, pero es un recordatorio importante. Es un recordatorio importante esa alarma, así que lo estamos esperando. Señora, ayer los sindicalistas anunciaron un plan de lucha, las centrales sindicales. Miren cuál es el problema ahora. Entramos en otra fase de la discusión del Código Laboral. Es una prioridad del Congreso. El Congreso tiene la decisión, así como tenía la decisión en la legislatura pasada de aprobar el Código Penal, en esta legislatura la prioridad número uno, hay muchos proyectos importantes, pero la número uno sin duda es el Código Laboral. O sea que hay una decisión, hay voluntad de aprobarlo. Pero ¿qué es lo que ha desatado ahora los demonios? Simplemente que el senador Cholitín Dulú, presidente de la comisión que estudia el proyecto, dio a conocer, porque no fueron los empresarios, dio a conocer cuáles son las propuestas, cuáles son los planteamientos de los empresarios, que ustedes saben, ya se ha comentado bastante aquí, que incluye una modificación de la cesantía, unos cambios, una reforma, que ya hemos hablado de eso antes. Yo pienso que lo que ha molestado a los sindicalistas no es esa propuesta, que de seguro ellos saben que esa es la posición de los empresarios. Lo que le ha molestado a los sindicalistas es que el senador Dulú, cuando dio a conocer la propuesta, dijo que no eran descabelladas. Esto es lo que ha provocado que los sindicalistas hayan convocado, al principio de esta semana se reunieron todas las tres centrales sindicales que agrupan a la mayoría de los sindicatos del país y tomaron una serie de decisiones, como se decía antes, un plan de lucha han elaborado que incluye una vigilia frente al Congreso el próximo miércoles. O sea que este tema del Código Laboral se activa nuevamente. Vamos a estar hablando durante muchos días de esto. Hay muchas otras noticias, pero hay una noticia que no quiero dejar de mencionar porque es calientica y es bastante relevante, que es la decisión de SENASA de convocar una licitación pública para realizar una auditoría externa. Nos está llegando la comunicación de hoy. Temprano. Sí, dice que esta auditoría externa busca evaluar el manejo financiero, tecnológico y operativo de la institución durante el periodo 2018-2024, es decir, que abarca 2 años de la gestión anterior del Partido de la Liberación Dominicana, y el resto es la gestión del presidente Luis Abinader. Esta es una información oficial porque le está enviando SENASA. Se está anunciando para la próxima semana la apertura del proceso de licitación pública para contratar una firma que lleve a cabo una auditoría externa de la institución. Es decir, no es una auditoría de la Cámara de Cuentas, de la Contraloría, no, es una auditoría externa, y lo está comunicando oficialmente SENASA. El director ejecutivo de SENASA, Edward Guzmán, destaca la importancia de fortalecer la rendición de cuentas y optimizar el funcionamiento de la institución. Una decisión relevante en este momento. SENASA ha sido, y esperamos que se mantenga, una referencia del sector público. No es común que una institución del sector público se convierta en un referente, sobre todo cuando tiene, digamos que, instituciones similares o que hacen lo mismo en el sector privado. Y eso lo ha logrado SENASA. Y es importante mantener, preservar ese nombre, preservar esa reputación. Es importante mantener los servicios, ampliar esos servicios, pero sobre todo que siga siendo una referencia, como lo ha sido durante todos estos años. Hubo algunos ruidos, hubo algunos, digamos que, hechos
en los últimos años que han afectado la marca. No sé en qué medida, o sea, no sé qué tanto se ha afectado la marca, la reputación de SENASA, pero iniciativas como esta que está anunciando el director de esta institución deben contribuir a que mejore la imagen, a que se rescate, digamos, lo que se ha perdido, si algo se ha perdido, porque no sé realmente qué tanto ha afectado a la marca, qué tanto ha afectado al nombre de la institución, algunos problemas que ha tenido en el pasado reciente. El nuevo director de la institución no es un improvisado, ustedes lo ven que es bastante joven, pero él estuvo en SENASA en la gestión pasada, él trabajó en SENASA en la gestión del PLD, y en esta gestión fue viceministro de Salud Pública, que estuvo bregando con el COVID. Le tocó gran parte de ese tema del manejo de las vacunas, y luego fue presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social y ahora acaba de ser nombrado en SENASA. No es un improvisado, es un profesional joven, pero muy capacitado y ya con cierta experiencia en proporción a esa juventud que tiene. Así que le auguramos éxito porque es una institución demasiado importante que juega un rol muy preponderante realmente en el sistema de seguridad social y en sentido general para los dominicanos es una institución muy importante que hay que preservar. Buenos días, Héctor, Yanesi, Catherine, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan hoy, 5 de septiembre, como diría Vico, sí, con DJ negro al fondo, poniendo el día, la música. Ciertamente, Edward es un gran gerente y tiene mucha experiencia y necesitará toda esa experiencia para organizar el proceso de SENASA y para garantizar que durante la ejecución de las auditorías, las que ya se han hecho y las que se van a hacer, pues se pueda preservar la transparencia y la confianza del pueblo dominicano en una institución tan importante en la prestación de los servicios de salud. Parecería que es irrelevante hablar sobre un tema, sobre una institución donde en teoría no hay un problema, pero parecería que no también. El tiempo dirá, y será pronto que lo dirá. 2 aviones F-16 sobrevolando sobre tropas, embarcaciones de los Estados Unidos en el Caribe, eso es peligroso, porque a veces solamente el casus belli, la causal de guerra, no tiene que ser el bombardeo de Pearl Harbor, tipo Japón. La guerra de Vietnam, el involucramiento de Estados Unidos en Vietnam, empezó en el Golfo de Tonkin, cuando las tropas costeras, todo esto entre comillas, porque se demostró que estaba entrecomillado, cuando las tropas norvietnamitas, del Vietcong, ametrallaron, oigan la palabra, ametrallaron una lancha costera norteamericana. Por un bote que le tiraron 3 tiros, Estados Unidos hizo lo que hizo en Vietnam. Hizo lo que hizo ya descarnadamente y con toda la aprobación congresual, porque Estados Unidos no necesita aprobación para hacer lo que quiera hacer. Y para muestra, las declaraciones del canciller Rubio, que dice que no me importa lo que dice la ONU. En defensa del secretario de Estado de los Estados Unidos, hay que agradecerle la sinceridad, porque esa siempre ha sido la política imperial de los Estados Unidos. Lo demás es maquillaje, lo demás es cosmética diplomática, todas estas cumbres y todos estos seminarios, simposios, reuniones. No, la realidad la vimos hace 15 días en una foto, donde el presidente de los Estados Unidos tenía a todos los señores que ostentan algún tipo de autoridad en los países de Europa, sentado al frente de él como una clasecita de la escuelota de aquellos tiempos del difunto Freddy Veras Goico. Mientras tanto, Vladimir Putin ha dicho textualmente que reconocerá como objetivos militares legítimos a cualquier soldado de cualquier nacionalidad que encuentre en Ucrania. Y esto es relevante porque mientras están haciendo apretos o se intenta buscar una paz, bajo las condiciones que sean, honorables o no, los europeos
occidentales, en un pleito que no es suyo, buscando algo que no se le ha perdido, quieren poner tropas ahí. Yo quisiera entender a veces a los polacos que en los últimos 250 años, de las 9 guerras con Rusia, han ganado 2. Ya ustedes saben lo que pasaron con las otras 7, pero los polacos están forzando la jugada. El casus belli se está servido. El cartel de Sinaloa simplemente señalar, Catherine, que el artículo 36 de esa ley ciertamente prohíbe cualquier tipo de publicación, publicidad, propaganda a través de medios de comunicación que contengan estímulos y mensajes subliminales, auditivos, impresos, audiovisuales que tiendan a favorecer el consumo, el tráfico de drogas y sustancias controladas. Lo de narcocultura, la gente lo está poniendo. ¿Saben por qué está poniendo narcocultura? Porque tenemos 20 años siendo sometidos por los medios de comunicación permitidos por la autoridad dominicana de narcorrelatos, de narconovelas, de narcocorridos, por cierto, de buena letra y de buena producción musical. Entonces, piedra para los más chiquitos. Piedra para los más chiquitos. Porque si ustedes quieren saber lo que es narcocultura, pónganse el video de hace 15 días o 3 semanas, no me recuerdo, de lo que pasó en ese restaurante en la Gustavo Mejía Ricard a las 7 de la mañana. Primero la noticia decían que era un desayuno y cuando usted ve el video de la cámara, el desayuno, uno andaba con una botella de whisky a las 7 de la mañana y todo oscuro, desayunando a las 7 de la mañana. No es piedra para los más chiquitos. Si quieren hacer algo, empiecen con los influencers que promueven eso en las redes sociales, porque no tenemos músculo para llamar para enfrentar el delito cuando se hace para cualquier cosa que se proyecte a través de YouTube, por ejemplo. Eso no podemos. Pero que en un canal de YouTube alguien diga algo en contra del presidente de la República o alguien promueva la sedición, un golpe de Estado en un canal de YouTube, a ver qué va a pasar en este país en las próximas 2 horas. Entonces, si se puede con eso, se puede llamar a las redes, a los proveedores de servicios, se le puede decir a Netflix, mira, si tú me sigues poniendo narconovela en República Dominicana, te corto el agua y la luz. ¿Se puede hacer eso? ¿O no se puede? No, pero vamos a venir a donde uno infeliz, que por cierto la comunidad entera defendiendo eso es lo peor ya que hemos llegado al fondo, defendiendo eso, porque él tiene su permiso y él entiende que él puede poner una foto ahí de todos estos ciudadanos, porque hay que decirle ciudadanos. Pero bueno, el CONEP tuvo una reunión ayer con el Fondo Monetario, con el señor Ricardo Lauge. Esta misión está ahí tocando puertas, es algo rutinario. Esperamos que se hayan tocado los temas importantes de cara a la estabilidad macroeconómica del país. El senador Rafael Cholitín dijo, Duluc Rijo dijo que eso es un show de mal gusto, eso que van a hacer los sindicalistas el miércoles que viene, de ir al Congreso y plantarle cara el próximo miércoles y protestar por algo que no ha pasado, por algo que el propio Congreso ha sido consistente y consecuente en decir que no va a pasar, independientemente de que estemos de acuerdo o no. Los legisladores y el propio gobierno ha dicho que la cesantía no será tocada. Pero, ¿por qué no decir dentro del marco de los diálogos que la propuesta del empresariado, como muy bien dijo el senador Duluc, porque también es senador del CONEP, ojo, los sindicalistas no generan un empleo en este país. De hecho, las pensiones que tienen algunos de ellos no las generaron cotizando por haber trabajado en un empleo, sino con pensiones privilegiadas del Estado Dominicano. Entonces es legítimo también que el senador de los sindicalistas sea senador de los empresarios y los escuche y diga, caramba, me parece muy bien tu propuesta, la vamos a analizar. Eso se llama cortesía, señor. Eso se llama cortesía. Pero bueno, un show de mal gusto, dice él. Pero al final de cuentas lo importante es que se mantenga lo que siempre ha pasado en la República Dominicana, el diálogo, que se lleguen a puntos justos para todas las partes. Danilo Medina, comentará a mi amiga Yanesi en breve, pues dio unas declaraciones con relación al Maxigate, de esto que mientras el Ministerio Público espera que le aplaudan, la sociedad y el pueblo no es tonto, la sociedad no se traga el cuento. La sociedad entiende que ha sido una derrota moral, una puñalada por la espalda a la decencia en la República Dominicana. Y no son todos los que vamos a aplaudir al Ministerio Público. Y finalmente, producción, por favor, me pone algo que le envié ahí. Esta licitación que va a hacer la DGCET de 2.984 silbatos de acero inoxidable con unas especificaciones en milímetros y todo, con un precio estimado de 1.947 pesos para un total de 5.634.000 pesos.
En Amazon usted entra y ve 24 silbatos de acero inoxidable con cordones, sonido fuerte, con todo lo que tira la licitación. Entonces, ve al fondo, por favor, de la imagen, para que vean el precio de los... Al fondo, ahí donde está la flecha roja. Ah, no se ve. Bueno, pues no se ve por el cintillo. Esos 24 silbatos tienen un precio de $10, de 9,99. 24 silbatos. No es igual, compañero. Salen a 160 pesos en Amazon. A propósito de que el avión de Amazon está aquí, salen a 160 pesos los silbatos. Entonces, la DGCET que explique, pitando o hablando, como quiera, cómo de 160 llegamos a 1947, que explique las características físicas del acero inoxidable que se va a utilizar para estos silbatos y cómo estos serán mejores para que no se corroan con el tiempo el salitre, la saliva de la MEC cuando pita. Explíquenlo todo, pero explíquenlo bien, porque esta sociedad no aguanta más licitaciones de esta naturaleza que se basan en la premisa de que el dinero es como hoja de palo. Usted va al patio y arranca, como le decían a uno, siempre ve a buscar a la mata de allá atrás y arranca 2 o 3 billetes. Que lo expliquen bien, porque la sociedad es con su dinero que lo hace. Y dinero hay poco. Buenos días. Buenos días, Federico, Catherine, Buen día, Yana. Héctor. Gracias a ustedes. Primero, gracias a Dios por la oportunidad de un nuevo amanecer y de poder iniciar la jornada de hoy viernes con ustedes que nos dan el privilegio de entrar a sus hogares a través del canal 37. Y si no están en sus hogares, también pueden hacerlo a través de otras plataformas en las que pueden vernos y escucharnos en cdn.com.do. En el tema de los pitos tengo miedo, me da miedo con el gobierno, porque desde que sale Johnny Ventura de una vez dice que se van. Entonces eso le genera unos ruidos. El último, en paz descanse, Johnny Ventura, ustedes saben que fue que compuso Se Van, y se lo cantaban a los PLDistas y se fueron. Entonces ahora este tema de los pitos hace consonancia con Pitaste de Johnny Ventura, así que no vaya a ser ahora que donde quiera le dan los PRMistas le salga una gente pitando con esos pitos tan costosos que está licitando la DGCET. Bueno, el tema del narcotráfico. Dime. Dando ideas tú. No, hombre, es que me parece como bastante. Es que no sé, Johnny Ventura tuvo demasiada incidencia aquí en el país, en todo el sentido de la palabra, y su legado sigue ahí. El tema del narcotráfico, además de todo lo que han dicho los compañeros de la mesa, al relato de la lucha contra el narcotráfico que tiene este gobierno, a mí siempre me ha dado la expectativa, la espinita de que le falta un componente esencial. Por ejemplo, este año se han incautado 18.000 kilogramos en los primeros 7 meses. ¿Y dónde están los sometidos por el tráfico de toda esa droga? ¿O eso llega solo aquí? Porque aquí se habla de incautaciones históricas, pero ¿dónde están las personas, las autoridades que están colocadas para evitar que esto ocurra y a pesar de eso ocurre? No, la autoridad no le pide explicación a los responsables de cuidar los espacios para que aquí no pase droga. Entonces, se parece a lo del Ministerio Público. Incautan la droga, hacemos un acuerdo, devolvemos 2.000 millones en efectivo, yo me quedo con otra parte y aquí no pasó nada. Y es así, que ese es el mensaje de la lucha contra la corrupción. Y este es el mensaje de la lucha con el narcotráfico. Además de esta cultura que hay y esa vergüenza, porque es una afrenta a la sociedad dominicana lo que se hizo en Baní. Y lo que vimos en ese video de las autoridades desmantelando este centro que hace honor a figuras del narcotráfico internacional. Por favor. Pero aquí necesitamos una revisión profunda, porque aquí, especialmente
gente de este gobierno y de los pasados, usted ve que andan con muchos de esos influencers, como arete, son aretes. Ni lo voy a dejar ahí. Sí, porque lamentablemente es que se promueve. No, pero eventualmente tendrá que Se promueve. Pero no hay que buscar mucho. Está fácil de encontrar, todo el mundo lo está viendo. Incluso, por ejemplo, a Felipa Gómez, hace un tiempo le hice una entrevista para el periódico El Caribe. Ella es una dirigente política histórica en Santo Domingo Oeste. Ella dice, aquí todo el mundo sabe dónde están todos los puntos de droga, pero las autoridades no se enteran de eso, ni tienen competencia para desmantelar y hacer un trabajo serio de purga de esto, no. Pero todo el mundo lo sabe. Y lo contabilizan, incluso aquí se dice cuántos puntos de droga que hay y cuánta incompetencia entonces que tiene la autoridad para llevar un trabajo efectivo de combate al narcotráfico. Entonces, es un relato que aquí la gente, yo siento que incluso la gente está bastante pasiva y hace mucho silencio con muchísimas cosas que están pasando. Pero en el día de hoy, lo que les quisiera en un resumen de semana para el viernes, concluyendo la semana laboral, miren, siguen los mismos tapones infernales. Escucho a la gente con la queja. Los apagones. El dólar está rozando el 64 por 1 y eso ustedes saben que tiene un efecto cascada. El consumidor final es el que paga la cuenta. Tenemos el tema del acuerdo con el Ministerio Público, la gente indignada por lo que ha ocurrido, por tanta desfachatez, cómo se le pretende llamar a esto lucha contra la corrupción. Y lo peor ha sido la defensa del presidente Danilo Medina de decir que él nunca supo nada, que él no sabía nada, que no se enteró de eso. Yo no digo, presidente Medina, que lo que usted está diciendo no sea así, esa es su verdad. Y me parece un acto de valentía usted salir a defender su verdad. Pero el tema es que no es creíble. No es creíble que unas sumas tan astronómicas a lo interno de su gobierno y alrededor de su familia a usted no le llegara un ruido mínimo que le llamara la atención y lo hiciera despertar. La gente está tan indignada con la confesión de un acto de corrupción tan monumental como con la versión de que no se sabía nada, de que nunca se dio cuenta de nada. Y la pregunta es, ¿y el Partido de la Liberación Dominicana también va a asumir que eso es individual, particular y que así es? De estos temas vamos a hablar un poco más adelante. Ahora es el momento de conocer lo que traen las portadas del Caribe y CDN con nuestra compañera Raiza Álvarez. Muy buenos días, compañeros. Buenos días a toda nuestra teleaudiencia y, por supuesto, a quienes nos ven a través de las redes sociales. Iniciamos este vistazo por el periódico El Caribe con productores de arroz que creen viable se les permita exportar excedentes del rubro. En otra nota, Santo Domingo recibe la mayor inversión en obras de gobierno. La provincia ha tenido en estos 5 años un total de 315 obras. En temas económicos, una misión del FMI hace balance a la economía dominicana junto al CONEP. Y cerramos las notas de portada en Santiago, y es que luego de 97 años harán un museo en el edificio del Correo que llevará el nombre del fenecido empresario don Alejandro Grullón. En la contraportada hablamos de deportes y de Juan Soto, que busca unirse a Bonds y a Bauer. El jugador está camino a culminar la campaña con al menos 40 jonrones, 30 bases robadas, 100 o más remolcadas y anotadas. Ahora pasamos a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted podrá enterarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta de las críticas a la licitación de la DGCET para comprar silbatos por más de 5 millones de pesos. En otra información, el abogado Félix Portes dice que es legal la acción de la DNCD para impedir la operación del Sinaloa Drink. Y cerramos con la denuncia del encubrimiento en la desaparición del pequeño Roldani Calderón.
Así que les invitamos a que visite nuestro portal cdn.com.do y además adquiera un ejemplar de nuestro periódico El Caribe para que esté enterado de estas y otras informaciones en todo momento. De mi parte es todo. Continúe usted con la programación de Despierta con CDN. Bueno, Yaressi habló ahorita de tapones, de apagones, pero se le quedó el calor, señores. ¡Qué calor! Vamos a ver cómo sigue eso este fin de semana con el profesor Jim Soriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos a estar muy atentos al Océano Atlántico para así observar la evolución y trayectoria de dos fenómenos meteorológicos que se encuentran en aguas abiertas de nuestra cuenca atlántica. El primero es un disturbio atmosférico que sigue moviéndose hacia el oeste. Este sistema está desarrollando una trayectoria hacia el oeste apenas a 25 kilómetros por hora. Podría acercarse durante este fin de semana al Atlántico Central, donde encontrará las condiciones para incrementar su intensidad y así convertirse en una depresión tropical. Es muy probable que antes de llegar a las Antillas Menores sea una tormenta tropical. Llevará por nombre Gabriel y también tiene un alto potencial de intensificarse. Inmediatamente empiece a transitar por aguas muy calientes al este de las Antillas Menores y pueda ser así también un huracán. Será a partir del martes y el miércoles de la próxima semana que este sistema atmosférico estará definiendo su trayectoria respecto a la región del Caribe y así sabremos si estará dirigiéndose directamente a Puerto Rico y a República Dominicana o si estará desplazándose al norte de nuestra región. Este otro fenómeno es una perturbación que se moverá hacia el oeste, transitará durante los próximos días en aguas del Mar Caribe y a mitad de la próxima semana también estará encontrando condiciones favorables muy cerca de Centroamérica para así convertirse en una depresión tropical. Vamos a estar muy atentos porque nos encontramos en septiembre, el mes de mayor formación de tormentas y huracanes en el Atlántico y recordamos algunos fenómenos atmosféricos muy significativos en la historia que han dejado efectos directos en República Dominicana. Vamos a estar también pendientes durante este fin de semana porque varios factores atmosféricos estarán combinándose para así generar un incremento de las precipitaciones tanto mañana como el domingo y el lunes, principalmente por el tránsito de una onda tropical y los efectos de una vaguada. Vientos muy húmedos estarán activando a estos dos fenómenos meteorológicos y así también las temperaturas muy calurosas estarán ejerciendo su influencia para aportar durante el fin de semana descargas eléctricas, ráfagas de viento y algunas granizadas. Estas han sido las informaciones del tiempo. Bueno, viene Gabriel por ahí. Lo que sí se queda es el calor. Vámonos a la pausa. Bueno, 7:55 minutos de la mañana, rapidito, vamos a analizar, yo creo que es uno de los temas más destacados en la prensa nacional hoy y que probablemente siga dando agua de beber, esta frase que al parecer nos ha gustado el día de hoy. Y nuestro amigo Héctor Marte lo ha bautizado como el maxiacuerdo. El maxiacuerdo tiene que ver con el rol de aceptación de culpabilidad de Maxi Montilla, que ahora hemos sabido es medio cuñado de Danilo, porque el expresidente mencionó ayer en una entrevista que él era medio hermano de su esposa Candy. Vamos a escuchar a Miguel Valerio, quien es abogado de Maxi Montilla, quien defiende la legalidad y el alcance del criterio de oportunidad que fue beneficiado este empresario. Vamos a escuchar. Hemos llegado a un acuerdo donde no incentiva ninguna corrupción. Lo que hay impunidad es cuando ni se recupera nada, ni nadie va preso. Ahora, la realidad es, por este caso, el señor ya, Alexis Medina, fue condenado a 7 años y recuperamos 3.500 millones de pesos. Dinero efectivo que vende al erario público, 3.500 millones de pesos. Si eso no es eficiencia, entonces, ¿qué es eficiencia? Si eso no es luchar contra la corrupción, entonces hay que luchar contra la corrupción. Bueno, ahí está Miguel Valerio diciendo, el que no sabe de derecho no sabe lo que es un acuerdo de oportunidad y por lo tanto no entiende esto, pero eso está en pleno derecho.
Mientras tanto, vamos a escuchar a Danilo Medina. Creo que vale la pena que vayamos directamente a una entrevista breve que le hicieron vía telefónica ayer en una emisora radial y en la que el presidente dijo más o menos que yo no tenía mucha relación con mi medio hermano. Y la verdad es que él tenía su camino y yo tenía el mío. Y yo fui al Estado a servirme y yo no sabía de eso. Escuchemos a Danilo. Que eran cordiales. No te puedo decir que eran buenas ni que eran malas, pero cordiales. Porque no tenía una relación de socializar eventos con Maxi. No tenía relaciones laborales porque él no fue parte del gobierno mío. No tenía relaciones políticas porque él no militó en el Partido de la Liberación Dominicana. Tal vez puedo decirte que votó por mí en las 2 veces que participé como candidato, pero ningún tipo de vinculación política y mucho menos relaciones económicas. Mi vinculación con Maxi únicamente son que él es medio hermano de mi esposa. Y en ese sentido es mi cuñado. Pero más allá, Maxi ha tenido su vida independiente y yo la mía. Nunca me ha pedido favores, no me pidió favores nunca, lo veía muy poco. En la gestión de gobierno nuestra, si lo vi 3 o 4 veces, fueron muchas veces. Con este conflicto en el que estaba envuelto, tampoco me pidió ningún tipo de consejo. No me pidió opinión en el momento que iba a firmar su acuerdo. Él ha tenido una vida muy independiente de la vida nuestra. Es decir, no estamos hablando de una relación de confianza cercana. No. Él ha hecho su vida y yo he hecho la mía. Él se ha desarrollado en el mundo empresarial, especialmente en los negocios, y yo en la vida política. Y ni él es político ni yo soy negociante. Bueno, ahí está el expresidente Danilo Medina, con la voz un poco entrecortada, pareciera que está afectado de algo de salud. Incluso uno de los entrevistadores le dice, esperemos que su salud siga mejorando, probablemente esté pasando por un cuadro gripal, no lo sé. Pero lo que sí sé es que es una familia muy extraña, es una familia muy rara, porque si en 8 años usted siendo presidente nada más vio 3 veces al que era su medio cuñado, pero cuando se declara culpable se va para su casa a decir, mira lo que hice, pues muy raro, ¿no? Muy raro que el expresidente Medina refiera que él no sabía lo que él estaba haciendo y que bueno, que en este caso él estuvo en contra de que Maxi Montilla aceptara su culpabilidad. Y me imagino que detrás de esa posición del expresidente Medina hay algo que es casi una perogrullada, y es que todo aquel que decía que esto se trató de una persecución política, pues parte de ese discurso se cae. Porque ¿qué persecución política? Él está aceptando su culpabilidad, está aceptando que es un ladrón, está aceptando Maxi Montilla que es un ladrón. Eso es parte de ese acuerdo de culpabilidad. Claro que con ese acuerdo de culpabilidad él va a salir relativamente beneficiado porque no va a ir a prisión. Pero Danilo le dice que va a tener la sanción moral y que eso es peor que cualquier cosa. Pero que por lo tanto el PLD va a seguir apoyando a sus colegas que están enfrentando la justicia, etcétera. Pero nada, si eso a usted no le llama la atención, que en 8 años de gobierno, ni siquiera para la Navidad, para comerse el puerco, se encontrara esa familia, pues yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. O sea, si no se comían ni siquiera un puerco juntos, es verdad. Entonces ni cercanos eran, presidente. Yo había notado eso mismo aquí. Te dije, bueno, 8 Navidades, 8/31, 8 Días del Padre, 24 oportunidades en 8 años para juntarse y no se vieron. Sin embargo, sorprende la celeridad con que el señor Bala Enriquillo, me imagino que fue ahí, porque si usted en 8 años no lo ve, cito al presidente Medina 3 o 4 veces en el gobierno, bueno, pues el averaje va bien, porque en este segundo gobierno ya lo vio una vez en su casa. Deja mucho que desear, o dejaría mucho que desear, si no supiésemos la competencia militar y profesional del almirante Sigfrido Páez Pérez. Dejaría mucho que celebrar la eficiencia del DNI, que sabemos que no es así, que es un organismo que se ha caracterizado siempre
por ser muy eficiente en el cumplimiento de los términos de referencia de su objeto jurídico. Y me refiero al almirante Cifrido Paredes, en el buen sentido de la palabra, diciendo que era una persona que hacía su trabajo. Y si hacía su trabajo, seguramente ponía por escrito unos informes que parece que nunca llegaron al despacho del presidente. Porque de repente el presidente Medina no sabe nada, pero su seguridad, su guardaespaldas, el que estaba ahí en la foto, vestido de blanco, el que estaba al lado de él, vestido de blanco, que me parece que fue el día que él dijo, ¿cuál corrupción? ¿Cuál corrupción? Dígame un caso de corrupción. Muy airado a un periodista. Ese presidente que usted tenía a la izquierda, el del seguridad suyo, o el del hermano suyo, o el del cuñado suyo. Claro, claro. El tema es que cometida esta puñalada por la espalda a la moral de la sociedad dominicana, que es este acuerdo que firmó el Ministerio Público con ese señor, el PLD hace bien en demarcarse. Porque el problema es que la parte 2 de este acuerdo, que todavía no lo he leído, porque caramba, a mí me sorprende como algunas redes sociales lo tienen y lo ponen ahí escaneado y nadie tiene el acuerdo. Debería ser público, porque si tienen tanto motivo de enorgullecerse de él, señor del Ministerio Público, cuélguenlo in extenso. ¿Cuántas páginas que tiene según el índice? 20 páginas veo aquí, bueno, no sé si llega a 20. Cuélguenlo. Pero resulta que si es una delación, de una colaboración solamente en lo material o en lo documental o en lo testimonial o para aportar pruebas sobre vinculaciones de actos que si yo reconozco que lo cometí, fue que lo cometí en contubernio con alguien. Porque si yo comisiono, alguien me pidió comisión. No estoy diciendo que sea eso, estoy poniendo un ejemplo. Entonces, ahí hay 16 exfuncionarios de ese gobierno, entre ellos altos funcionarios de esa administración. Que el PLD que se prepare, porque entonces me imagino que aquí lo que se ha servido, aparte de devolver un dinero, son argumentos que permitirían darle curso a otras partes, ya con matices más políticos de búsqueda de la justicia, para no decir persecución, porque se ofenden. Bueno, sobre eso precisamente, lo que ustedes han agregado a lo poco creíble que es la versión del presidente Danilo Medina, de nuevo le digo, presidente, si esa es su verdad, usted hace bien en salir a defenderla. Lo que usted no puede pedirle a la ciudadanía, a la sociedad, es que la crea, porque no es verdad que algo en el seno, al interior de la familia, al interior del gobierno, que se estaba ocurriendo, a usted no le hizo ruido. Un pellizco, alguien que fuera le avisara, y usted que se conoce por ser un político, un presidente muy entregado y bien informado de todo lo que ocurre en su gobierno, empoderado, que no deja suelto nada. Y por eso creo que también se les reconoce la efectividad en la aplicación de las políticas públicas. Entonces le diga a la gente que usted nunca se enteró de nada de eso y que usted nunca se ocupó de saber cómo iban las instituciones públicas en cuanto al manejo de los recursos, especialmente en el sector eléctrico, que envuelve tanto dinero y tantos intereses sobre todo. Entonces, dicho esto, me pregunto yo, ¿y la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana también va a salir a decirle a la sociedad dominicana que le cree a su presidente, que se ha convencido de que el presidente de esa organización no tenía conocimiento de que tantas personas cercanas a él, de su vínculo familiar, de su círculo íntimo, más no del Partido de la Liberación Dominicana, estaban en esto? Van a salir los dirigentes del PLD, los aspirantes a la candidatura presidencial de ese partido, con este relato. Entonces, si ustedes hacen eso, se hacen de la vista gorda y no hacen un encuentro para que el presidente Medina les explique y les convenza de que efectivamente era así como él está diciendo, y ustedes tener argumentos suficientes para defender lo que queda de la marca de su partido, entonces después no se quejen
de que la gente los está abandonando. No la sociedad en sentido general, que ya les dio la espalda electoralmente, no. Lo que les queda, los militantes de base, medio, algunos de la cúpula que todavía están renunciando. No culpen a Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, ni al PRM. Los responsables son ustedes por no saber defender la marca de su partido. Entonces, me gustaría, porque he escuchado a algunos dirigentes del PLD decir que fue un abuso de confianza de los familiares y cercanos colaboradores del presidente Medina haberse valido de la influencia que podía darle decir en cualquier institución, yo soy el cuñado, soy el hermano, para cometer esto, porque hace un mes, menos de un mes, el hermano del presidente Medina también fue condenado a 7 años de prisión por actos de corrupción. ¿Cómo el Partido de la Liberación Dominicana pretende que la gente crea esto, crea esta versión, crea este relato? Me parece legítimo que el presidente Medina pueda defenderse, construir, decir su verdad. Pero ¿y los demás dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana? ¿Van a asumir eso como bueno y válido y van a salir a defenderlo o simplemente se van a hacer de la vista gorda? No es creíble el arrepentimiento y decir que tienen que volver a conectar con la sociedad, porque de esa manera no se reconecta con la sociedad, porque esta sociedad lo que está es indignada por el tamaño de esa corrupción reconocida, aceptada, admitida, y indignada aún más de que el presidente de la República en esa gestión salga a decir que él nunca se enteró de nada, que no sabía absolutamente nada. Bueno, a pesar de lo desagradable de este tema, de lo negativo que es este mensaje que se está dejando a la sociedad, quiero culminar en el tema, si no se va a hablar algo más, con un comentario, digamos que algo refrescante dentro de lo que cabe, y es el ajitití que me hizo Groc ayer. Ustedes saben lo que es ajitití, ¿verdad? La ajitití, sí. El difunto José Jaques tenía una columna durante muchos años, la mayor parte del tiempo en el Nacional, en el que hacía frases cortas, jugando con las palabras, dependiendo de la situación que estuviera ocurriendo en el momento. Una genialidad. A mí siempre me ha gustado el tema del juego de palabras, por eso yo admiraba mucho a José Jaques. Entonces ayer yo comentaba en Twitter que José Jaques hubiera hecho un buen ajitití con el nombre Maxi. Entonces el amigo Emmanuel Rodríguez, que es muy activo en Twitter, acudió a Groc y le pidió a Groc que hiciera un ajitití sobre la situación de Maxi y la reacción de Danilo Medina. Entonces voy a leer 2 o 3 frases, las que más me gustaron, las mejores ajitití para mí que hizo Groc. Uno de ellos: Maxi hace acuerdos máximos, Danilo lo ve como error mínimo. Error garrafal aceptar culpa, mejor pelear en corte con dignidad. Dice, Maxi minimiza escándalo, expresidente maximiza distancia. Y este último, Maxi pacto deja honor en mini pedazos. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Mi gente, qué bueno que continúan con nosotros en Despierta con CDN. Los viernes hay una cátedra de salud mental que nos la regala el doctor José Miguel Gómez, nuestro psiquiatra de cabecera. Esta semana nos trae un tema muy interesante porque todos hemos estado, vamos a decir, impactados por algunas violaciones que han ocurrido de una manera alarmante y desconcertante. El impacto, los traumas que causa la violación sexual. Muchas gracias, doctor. Feliz viernes, un tema difícil, porque la sociedad dominicana está indignada, está en impotencia, está chocada, porque 3 mujeres en esta semana agredidas, violadas sexualmente, y lo han hecho en manada, en grupos. Y no solamente, yo espero, y quiero hacer un llamado al Ministerio Público y al grupo de psiquiatras y psicólogos del UNASIF,
forense que están auxiliando a la justicia, que se puedan establecer unos perfiles y se pueda establecer bien ciertos elementos aparte de los indicadores antisociales de personalidad o el trastorno antisocial de personalidad. A veces si hay también consumo de droga, qué tipo de droga consumían, qué tipo de droga le dieron a esta joven a consumir para violarla de esa manera tan desgarradora, tan deshumanizante. Y sobre todo, también poder establecer el sadismo sexual. Porque estos individuos que utilizan y hacen y practican violencia y agresión contra la mujer, lo hacen con sadismo sexual. No solamente hicieron los videos, sino cómo utilizan a la mujer como una cosa. La humillan, la agreden sexualmente, se ríen, se burlan de la mujer. Y yo pienso que después, a través de los medios, también la están revictimizando de nuevo, exponiéndola y diciendo que por qué ella no recuerda los hechos que acontecieron. Miren, yo quiero decirles a ustedes, cuando una persona ha sufrido un trauma, tipo de agresión, de violencia sexual, no solamente es un estado de shock que entra también en un trastorno disociativo y luego un estrés postraumático que impacta tanto la función ejecutiva del cerebro, que esa persona lo que es memoria, atención, concentración, capacidad de asociación, discernir, esa mujer está totalmente chocada en la esfera emocional, el dolor emocional, el dolor social. Entonces cuando uno ve estos acontecimientos, y me preocupa porque van 3 en una semana en manadas de agresión sexual y publican que este año hay más de 600 mujeres y niñas víctimas de agresión sexual en República Dominicana. Esas son las que se denunciaron. Muchísimas pasan día a día y no llegan a la denuncia. Entonces yo creo que hay que hablar con esto. Primero, para sensibilizar, para prevenir, para decirle a la familia cómo cuidar a las niñas, para decirle a las mujeres cómo cuidarse, también con quién se juntan, con quién salen, porque de verdad que aquí hay mucha agresión sexual contra las mujeres. La exposición, doctor, ese elemento, ¿qué tanto afecta o agudiza o aumenta el trauma a la víctima? En este caso, por ejemplo, de los 6 individuos en Santiago, gracias al video fue que se llegó, se supo del hecho y están detenidos los 6. Pero el hecho de que haya salido ese video, evidentemente tiene que afectar a la joven porque la pone, la revictimiza, recuerda de nuevo los hechos. La gente que no lo sabía se entera y obviamente ya se tiene que sentir mal por eso. Sí, exponerle en las redes. Ahora no solamente vaya al tribunal a verle la cara de nuevo a estos agresores, estos sádicos sexuales, estos agresores, sino que cuando sus familiares, sus amigos, la ven en la exposición en las redes, no solamente la revictimización, es que el dolor social, el dolor emocional, la dignidad de ella, la autoestima, de aquí en adelante cómo se va a reincorporar en la reinserción social, en un trabajo, en una comunidad, cómo va a volver a tener pareja, cómo va a volver a rehacer su vida desde el punto de vista psicosocial, después que la han maltratado. No solamente la agredieron sexualmente, la siguen agrediendo moralmente. Y cuando tú ves estos antisociales en la justicia y saliendo, tú lo ves cómo salen con esta frialdad, esta apatía, esta indiferencia, esta ausencia de dolor, esta ausencia de indignación, esta falta de resaca moral, ¿verdad? Y eso te explica lo que es personas afectadas desde el trastorno de la personalidad. Por eso estoy diciendo que el INASIF debe
de utilizar las trabajadoras sociales para hacer un levantamiento de perfiles, tanto los de Santiago como los de San Francisco, como los de la policía, para establecer un perfil de un indicador, porque son 800.000 jóvenes en edad entre 18 y 35 que están como ninis, que no trabajan, que no estudian, que han perdido niveles de propósito de vida, que están deambulando y que muchos tienen conductas de alto riesgo. Estos son grupos de alto riesgo en cualquier tipo de comunidad. Doctor, eso me recordó mucho un caso que conmocionó a Francia el año pasado, Giselle Pelicot, que fue drogada por su esposo y sometida a decenas de violaciones consensuadas entre los violadores y el esposo y grabada. Y ella se enteró precisamente por eso, pero fue muy relevante la forma en que ella afrontó, y ahí va la pregunta, porque muchas veces por el sentido de vergüenza, de culpa, el deseo de no ser revictimizada, la víctima pues se huye, no enfrenta cargos, deja eso así, pero me imagino que dentro no lo deja así y que dentro eso impacta. Y esta persona pues sí se empoderó y fue a los tribunales. Mi pregunta es desde la perspectiva de la víctima, no de la sociedad, ni del perjuicio moral, ni política pública. ¿Qué debería hacer una persona para su sanación personal y cómo enfrentar este trauma al margen de lo jurídico, de lo social? El mismo UNACYT, el Ministerio Público, tiene que facilitarle a las mujeres víctimas de agresión sexual el acompañamiento psiquiátrico, psicológico, emocional y espiritual. Y eso no son 10 consultas. Eso es un tratamiento largo porque hay que reparar todo el daño emocional, psicológico, sexual, social. Es decir, hay que trabajar en el contexto de la autoestima. Hay que trabajar toda la construcción en la personalidad, en los daños morales y emocionales en que esta persona, sobre todo el estrés postraumático. ¿Qué le va a esperar a ella? Lamentablemente, toda mujer que ha sido víctima de agresión sexual va a pasar, entra en un duelo con su propio cuerpo, su propia dignidad. Después va a entrar en episodio de depresión, va a entrar en trastorno por estrés postraumático, ataque de pánico, trastorno de ansiedad, problemas de sueño, enfermedades psicosomáticas. Es decir, es un rosario de daño que se le hace a un ser humano cuando se le agrede sexualmente. Y por eso estoy pidiendo la ayuda psiquiátrica y psicológica de forma permanente, así como el familiar, que debe de acompañarlo y apoyarlo. Era esa mi pregunta, doctor, la parte del círculo familiar, que también, por supuesto, se afecta, se resiente y pasa por un proceso similar, aunque evidentemente se salta el que tiene que ver con el sentido físico, pero hay un daño moral, hay una condición hasta de defensa inicial. ¿Cómo ve usted el rol de la familia para el proceso de acompañamiento de estas personas, ¿no? Porque hay el típico caso, ¿no? El padre que dice, a mi hija me le hacen eso y yo no quiero saber qué pasa. Entonces hay una reacción ahí. En la República Dominicana, las terapias de grupo de las personas que han sido víctimas de agresión sexual, también hay que reunirlas con otras mujeres que han sufrido esos maltratos, esas agresiones sexuales, esas violaciones. En la terapia de grupo consensuada, las personas se juntan y se acompañan y cada quien tiene su mirada de qué le hicieron, cómo lo vivió, cómo lo superó, cómo lo afrontó. Y eso ayuda a ella también. Entonces, mientras más temprano esa persona recibe la asistencia psicológica emocional de los grupos de apoyo, más rápido se puede recuperar. Pero siempre hay algunas personas que lamentablemente, aunque el cerebro, en la flexibilidad de la neurogénesis, en la flexibilidad de producir nuevas células, pero hay personas que no todos se superan. Hay personas que se van a quedar afectadas de por vida. Y hay personas que a veces después de un trauma, porque este no es un microtrauma, este es un macrotrauma. Estamos hablando de un macrotrauma,
de 6 individuos, ¿verdad?, que te violentaron tu cuerpo, tu sexo, tu moral, tu autoestima, tu personalidad, sino que también se burlaron, la humillaron, la vieron como un objeto, como una cosa. Y ahora, frente a todo esto, la están revictimizando de nuevo. Doctora, hay quien dice, a mí me llama poderosamente la atención, que dicen, bueno, pero qué bueno que esos videos salieron, porque si no, no hubiese pasado nada. Pero si la intención hubiese sido positiva, el video se entrega a las autoridades y no se hace público. O sea, la lógica de que si no se publica el video, si nosotros no lo hacemos público, pues entonces es que esa no fue la motivación. Mira lo que pasa con los videos. Por ejemplo, ustedes que son comunicadores responsables, saben que cuando se manejan materiales como estos, los medios de comunicación responsables depuran cómo lo exponen, qué dicen, cómo lo enfrentan. Ahora todo el que tiene un celular se convierte en comunicador e informa lo que él quiere y sube lo que él quiere y busca hacer noticias y dar que hablar. Y eso está trayendo problemas a través de las redes sociales. Claro. Doctor, tenemos los teléfonos en pantalla para la gente que nos ve y quiera hacer sus preguntas sobre este tema de tanta relevancia que hoy tratamos con el doctor José Miguel Gómez. Hay una llamada, creo. ¿Hay una llamada? Hola. Buen día. Buenos días. ¿Qué tal? Adelante. Buenos días. Es Francisco Marte, de aquí de La Romana. Diga su pregunta, por favor. Doctor, mi pregunta es la siguiente. Después de la agresión sexual, ¿cuáles son las consecuencias para la víctima? Las consecuencias van en el orden psicológico, emocional, físico, moral, porque es todo un daño en todas las esferas. Los seres humanos somos una expresión bio, psico, sociocultural y espiritual. Entonces, cuando a un ser humano le afectan en su esfera de la sexualidad, la dañan emocionalmente, la dañan psicológicamente, y después el componente de cómo ella va a establecer relaciones afectivas y emocionales sanas de ahí en adelante. Porque también su área de la sexualidad se queda afectada por el trauma. Entonces fíjate que la funcionabilidad, la felicidad, la adaptación, el bienestar social, que esta persona pueda funcionar de manera integral en la sociedad, va a ser difícil. Por eso estoy pidiendo la asistencia temprana a cada persona que es víctima de agresión sexual, de estos monstruos, porque son monstruos. Doctor, ¿qué nivel de daño psicológico, mental, tiene un grupo de individuos, 6, 7, que todos coinciden en que van a cometer un acto tan tenebroso, tan bestial, y que lo hacen como si nada, se graban y después lo publican? ¿Qué tipo de individuos es esto? Esa es la pregunta que mucha gente me ha llamado para decirme qué pasa por la mente de unos jóvenes que se agrupan en manadas para hacer un daño y ninguno se imposibilita o se excluye del grupo, o ninguno mide el riesgo o valora la consecuencia y dice, no, yo no puedo participar en un daño a una joven de la comunidad que ellos conocían. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Por eso estoy pidiendo que el Ministerio Público, los psicólogos forenses y los psiquiatras establezcan un perfil de personalidad. Porque solamente un trastorno antisocial de personalidad es que tiende a hacer eso. Y sobre todo, cómo lo hicieron en el daño, si usaron algún tipo de droga de consumo de alucinógenos que los pone en euforia, que le borra toda la capacidad para discernir, discriminar las consecuencias de lo que van a hacer. Entonces, fíjate que estos son 6 antisociales. Entonces, yo pienso que deben de tener y ser castigados porque los antisociales, los psicópatas, los que tienen trastornos
disocial de la conducta tienen conciencia de lo que hacen. Lo planifican y saben cómo lo van a hacer, a quién se lo van a hacer, eligen sus víctimas. Entonces, tienen que pagar con la justicia, tienen que pagar por el daño que hacen a la comunidad, a las mujeres, a la sociedad. Esto significa también que tendrían la propensión a reincidir, a hacerlo de nuevo. Fíjate que no es verdad que llegaron a hacer ese acto sin haber cometido transgresiones anteriores. Cuando tú buscas a un adulto después de 18 años que tiene un trastorno antisocial de personalidad, tú le haces una curva vital desde su niñez, tú te vas a encontrar que hay robo, que hay hurtos, que hay mentiras, que hay abandono de escuela, que hay transgresión a las normas de la familia, que hay abuso de también. la comunidad, que empezó a edad temprana a iniciar sexualmente, que empezó el consumo de drogas, que deambula sin propósito, que no tiene proyecto de vida y sobre todo que ya es identificado por la familia y los sectores como un individuo de transgresión a normas. Es decir, que nadie llega en la adultez con un trastorno de personalidad sin tener una historia de daño y de transgresión a las normas. Entonces, eso es importante. Doctor, cuando ocurrió este hecho, la Procuradora General de la República, Jenny Berenice, de manera muy responsable, publicó en sus redes que las personas que estuvieran promoviendo el video, pues que le dieran de baja, e incluso señalaron que iban a ir a la primera dirección de IP, a ver quién fue el emisor, con todas las consecuencias penales que eso supondría. Pero desde la perspectiva de la sociedad, ¿cómo podemos decodificar el hecho de una sociedad que a nivel de cultura ve normal, ve simplificado, no lo tamiza moralmente y un hecho que es de por sí es delictivo? O sea, no es una película porno que está mirando, no es una producción consensuada, pagada, es siendo cómplice visual de un evento delictivo y la gente, ¿cómo puede estar la psiquis de una sociedad que la gente lo reenvía, que la gente lo comparte, que la gente pondera si ella hizo tal cosa en tal momento, pues ella le gustó, ella quería? O sea, ¿qué nos dice esto? Nos dice y nos habla de una sociedad enferma, nos habla de una sociedad desconectada de la parte espiritual, nos habla de una sociedad en proceso de deshumanización. Y si hay algo que ha producido la inteligencia artificial en las redes, es que anula esa capacidad de indignación, de la capacidad de la empatía emocional. Fíjate que una persona que se indigna, una persona con empatía emocional, que se pone en el lugar de esa joven, no reproduce, no manda, no comenta, no se burla. Entonces, el que está en las redes, que está buscando, busca notoriedad, presentismo, exhibicionismo, ser noticia, dar que hablar y de lograr el impacto de ser el primero que manda la información. Entonces se va reproduciendo la información. Entonces la gente está buscando esa validación, esa notoriedad social y eso preocupa en las redes. Y eso entra a la vez en un proceso de despersonalización. Porque si hay algo que la sociedad tenía antes, dentro del colectivismo social, era que la sociedad era gregaria, era solidaria, tenía altruismo, tenía empatía social, pero ahora hemos entrado en un proceso de individualización donde cada quien quiere, a través de las redes, buscar la notoriedad social. Entonces, esto es, si hay algo que se le puede buscar como positivo para reeducar, hay que hablar con los niños de esto, con los adolescentes de esto, hay que hablar con los adultos. Este programa que es de psicoeducación, decirle a las personas, no se presten a eso. No manden informaciones a través de las redes cuando usted sienta que es un daño a un tercero. Mejor indígnese, pero bórrela, pero no la mande. Y si va a mandar algo, no lo mande crudo y diga su expresión de cómo usted se siente y que eso no está bien y que eso está mal. Entonces, la sociedad tiene que indignarse por estas cosas.
Doctor, hablando de indignación y de estos sentimientos de rechazo ante un hecho horrendo, uno de los abogados de la víctima reseñaba, y alguien podría decir, bueno, él está haciendo también parte de su trabajo, pero quizás otras personas que estuvieron en la sala de audiencia también puedan dar crédito de esto, que los imputados en cuestión no reflejaron en ningún momento arrepentimiento, que cuando se le hacía la exposición de los cargos, más bien algunos incluso sonreían. ¿Cómo usted advierte este tipo de situaciones? Porque, ¿y cuál debería ser, después de un momento como ese que estamos narrando tan horrendo, la conducta emocional de una persona que entiende ha cometido una falla fatal, no solamente para esa víctima, sino para su vida, para su familia? Mira, los psiquiatras que trabajamos mucho con trastornos de personalidad, sabemos que lo que tú, en la observación, en un historial clínico, con un antisocial o un psicópata de frente, lo que tú valoras mucho en la evaluación clínica, número uno, es cómo él te minimiza los daños, cómo él se ríe del daño, cómo él está ausente de empatía emocional, de no tener la capacidad de ponerse en lugar del otro. Esa ausencia de afectividad, esa ausencia de emoción, esa frialdad y esa indiferencia frente al sufrimiento. Fíjate que esa mujer está dolida, esa mujer está de rodillas, destruida, y la están juzgando, y ellos están indiferentes totalmente a lo que está pasando. Ni siquiera están valorando las consecuencias de los 30, de los 40 años. No, ellos están ausentes totalmente, anestesiados en términos emocionales, y eso es lo peligroso. Y lo hacen contra una niña que violen, lo hacen contra una mujer que violen, y yo le pido a la familia que no salgan conociendo a estos agresores, que no salgan a defenderlo. Para una mamá y un papá duele mucho, pero usted también tiene que pensar a veces en el dolor de la comunidad. Usted vive en una comunidad y usted conoce a la mamá, usted conoce a los tíos, los abuelos de esa persona que fue agredida sexualmente. Entonces yo pienso que a veces hay que expresar el dolor a la familia, a la comunidad. Y esta sociedad, mira, tú mencionabas, Federico, ahorita lo de Francia, pero es un hecho, y cómo la comunidad francesa se paralizó y marchó 1,5 millones de gente pidiendo una condena. Aquí estamos hablando de más de 600 mujeres. Pero esas son las declaradas, esas son las que ponen la denuncia. ¿Qué dice la estadística de, si esos son los números visibles, cuántos son los números ocultos? Se espera que de cada uno declarado hay 2 o 3 no declarados. No, y los que alcanzan condena, nosotros mencionábamos, no llega a 6%. Yo pienso que las comunidades tienen que marchar, las comunidades tienen que pedir justicia, las comunidades tienen que pedir protección para las niñas, para las mujeres. La sociedad tiene que decirle a esta sociedad patriarcal, misógina, machista, que no es posible, que no estamos para apoyar y validar a individuos que agreden mujeres. Esta sociedad tiene que levantarse, tiene que empoderarse, tiene que marchar en defensa en contra de la violencia de las mujeres y contra las niñas. Tenemos llamada, doctor. Buenos días. Buenos días. Hello, adelante. buena. Hola. Hello. Hola, su pregunta. Adelante. Aló. Buena, sí, su pregunta, adelante. Buenos días. Buenos días. Mi intervención es preguntarle al doctor y ahí a los que están en el staff, ¿por qué la joven que fue a la casa de la niña afectada de Santiago no fue, según ella, le dijo a ella, vámonos? ¿Y por qué ella no fue donde su madre de ella o sus familiares de ella a decirle dónde estaba la muchacha y qué le podía pasar o qué le estaba pasando? Porque esos monstruos, doctor, yo le quiero pedir a usted esta explicación, que me diga, me saque esto de la cabeza. ¿Por qué en República Dominicana
no, esas personas así lo castran para que no sigan haciendo más daño a la sociedad. Porque lamentablemente esto está en una situación fuera de control, según estoy viendo. Aquí, donde yo vivo, los jovencitos menores de edad, usted los ve llevando droga por toda parte y las autoridades ellos no lo ven, los únicos ciegos son ellos, mientras que todos nosotros los vemos. Bendiciones y que Dios nos ayude con estos casos. Amén. Mire, la joven por eso la están entrevistando, la justicia, a ver si hay complicidad. No la protegió, no la cuidó, no tuvo forma de construirle lo que le llaman factores protectores, ¿verdad? Y lo otro es con la castración química que se estaba hablando. En los países donde hay castración química contra violadores y agresores y contra pedofílicos recurrentes, no es la solución, porque la agresión sexual que practican los individuos que tienen agresión no la tienen en el pene, la tienen en el cerebro. Y usted le castra químicamente y son impotentes, pero siguen agrediendo con los dedos, con las manos, con objetos. Lo más importante es dejarlo dentro de cárceles de alta seguridad, dentro del sistema penitenciario, aislado del contexto de la sociedad. Bueno, gracias al doctor José Miguel Gómez, que hoy nos ha abordado este tema que tanta indignación ha causado en la sociedad, las violaciones a mujeres. Gracias, doctor. Y recuerden que los libros están en Amazon y otras plataformas. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Gracias. Vamos a la pausa.